Buenas noches. Ejercicio de armaduras. En este ejercicio nos pide hallar nuestras fuerzas en CE, CF y DF. Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Primero el diagrama de cuerpo libre, en este caso para la reacción a Y y QY. En la reacción a X no va a ser igual a 0. Ya. Realizamos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, sabiendo que AY es igual a QY, ya que estas dos van a soportar todo el peso de la armadura. Entonces 2AY es igual a la suma de todas las fuerzas que tenemos en nuestra armadura, obteniendo así que 2AY es igual a 5.2 kilonewtons. Finalmente, AY y Q de Y son iguales a 2.6 kilonewtons, que soportan todo el peso, toda la fuerza de la armadura. Para hallar nuestras fuerzas, vamos a realizar una sección en este corte de la siguiente manera. Tenemos la sección del corte que realizamos de la siguiente manera. Tenemos A, B, nuestra fuerza de la reacción de 2.6 kilonewtons, nuestra distancia de 0.2 que nos indica en el ejercicio, nuestra distancia de AC de 1 metro que igual nos indica en el ejercicio. Y aquí podemos hallar la fuerza de 0.4 kilonewtons. El corte que se lo realizó de esta manera, nuestra fuerza de FC con un ángulo de 40 grados, nuestra fuerza CF con un ángulo beta que desconocemos, nuestra fuerza DF con un ángulo alfa que igual desconocemos. Hacemos la prolongación de nuestro ángulo de 22.5 grados para nuestro punto D de la siguiente manera. Igualmente para nuestro punto F, la prolongación de nuestro ángulo de 45 grados que se va a colocar aquí. Para hallar nuestras fuerzas, realizamos una sumatoria de momentos, en F de las fuerzas. De la siguiente manera. Realizamos un diagrama de nuestra fuerza EF con nuestro ángulo de prolongación de 45 grados. Sabemos que para el momento necesitaremos nuestra distancia en X y en Y. Entonces, Y es igual a 0.4 seno de 45 por el triángulo que hemos realizado. Y Y es igual a 0.4 y X es igual a 0.4, 1 sobre raíz de 2, igual que Y. Esto nos da para la sumatoria de nuestra sumatoria de momentos en F. Vamos a obtener el 0.4 sobre la raíz de 2, que es la distancia, en nuestra fuerza FC, seno de 40 grados. Y nuestra distancia de 0.4 por 1 sobre raíz de 2 en FC, coseno de 45 grados. En X y en Y nuestras fuerzas. De igual manera, para nuestra fuerza, para nuestro momento en F, realizamos nuestro siguiente triángulo. Tenemos 1 metro que nos daba de distancia de C a F, los 40 grados, 50 grados que hemos deducido por el triángulo de fuerzas, nuestros 45 grados, nuestros 40 grados y nuestra fuerza de 0.4 kilonewtons, nuestra reacción de 0.2 kilonewtons y nuestro ángulo de 20 grados. Por nuestros diagramas de triángulos realizados y la indicación de nuestros ángulos y fuerzas correctamente establecidos, tenemos en nuestra sumatoria de momentos en F lo siguiente: 0.4 por 1 raíz de 2, la fuerza
CE, seno de 40, más 0.4, 1 la raíz de 2, la fuerza CE coseno de 40, más 1 por seno de 40, más 1 raíz de 2 por 0.4, por nuestra fuerza de 0.4, menos 1 por seno de 40 grados, más 1 seno de 20, más 1 raíz de 2 por 0.4 por nuestra reacción o fuerza de 2.6 es igual a 0. Finalmente obtenemos que nuestra fuerza en CE va a ser igual a 7.34 kilonewtons. Para la obtención de nuestro ángulo alfa y beta, que lo necesitamos para encontrar nuestra fuerza CF y DF, realizamos el siguiente diagrama de triángulos y ángulos, en C, D, E y F, con los siguientes ángulos que ya habíamos indicado de la prolongación de 45, 40 y nuestras distancias de 0.4 y 1 metro. Nuestro ángulo alfa se encuentra en DF de la siguiente manera. Tenemos un X y Y' para poder visualizar de mejor manera cómo se halla el ángulo. Tenemos de este lado 1 coseno de 40 grados y 1 seno de 40 grados por el triángulo de fuerzas que hemos realizado. De este lado tenemos 0.4 seno de 22.5 y 0.4 coseno de 22.5. Para el triángulo EF tenemos 0.4 seno de 45 y 0.4 coseno de 45. Y para la obtención de nuestro ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de Y' sobre X', obteniendo así que el alfa es igual a la tangente al menos 1 de 1 por el coseno de 40 menos 0.4 seno de 45 más 0.4 seno de 22.5 sobre 1 seno de 40 más 0.4 coseno de 45 menos 0.4 coseno de 22.5, dándonos así el resultado de nuestro beta de 48.85 grados. Para obtener el ángulo alfa, el siguiente diagrama de triángulos y fuerzas. En C, E, F tenemos el siguiente ángulo de 40, el de 45 que ya habíamos preestablecido. Este es nuestro ángulo beta en CF. Tenemos 0.4 por seno de 45, 0.4 por coseno de 45. Tenemos aquí 1 por coseno de 40, 1 por seno de 40, perdón, 1 por coseno de 40 y 1 seno de 40. En nuestro Y y X 2'. De igual manera se realiza nuestro ángulo beta es igual a la tangente a la menos 1 de Y2' sobre X2', obteniendo así que nuestro ángulo beta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1 por coseno de teta menos 0.4 seno de 45, 1 seno de 40 más 0.4 coseno de 45, dándonos así nuestro alfa de 27.56 grados. Estos grados los hemos hallado para realizar nuestra sumatoria de momentos en C. Para hallar nuestro momento en C es igual a 0. Tenemos nuestra distancia de 0.4 por nuestra fuerza de F por el coseno de 90 menos 22.5 menos 48.85 grados.
Esta resta de ángulos se debe a que la estructura está inclinada y para que exista momento, la fuerza y el brazo de palanca deben ser perpendiculares. Existe un desvío de la fuerza, por eso se hace la diferencia de los ángulos para conseguir que estos dos miembros estén perpendiculares. Y le restamos nuestra distancia de 0.1 por seno de 20 de nuestra fuerza de reacción de 2.6 es igual a 0 y obtenemos que nuestra fuerza de F es igual a 2.35 kilonewtons. Finalmente hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos que F de CF coseno de 27.56 grados, que es nuestro ángulo alfa, que ya lo hemos hallado anteriormente, más los 2.35 kilonewtons, que es de nuestra fuerza anterior de F, por el coseno de 48.86 grados, que es nuestro ángulo beta, que ya lo hemos hallado anteriormente, menos 7.34 de nuestra fuerza CE por el coseno de su ángulo de 40 grados es igual a 0, obteniendo así que nuestra fuerza CF es igual a 3.58 kilonewtons. Gracias.